Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Muy bien, vamos a conversar con don Carlos Alarcón, diputado nacional por Comunidad Ciudadana, que no se queda quieto. Tiene la intención de que se reponga el proyecto de ley de la distribución equitativa de los recursos públicos destinados a propaganda y publicidad estatal, y el otro remite el proyecto de ley para, más bien le pide al presidente de la Comisión de Constitución que se reponga el tratamiento urgente por tiempo y materia del proyecto de ley 350-2223, que es el enviado por el presidente Luis Alberto Arce Catacora, en el que es muy claro en cuanto a que los ministros no pueden volver a ser repuestos en ninguna cartera. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Un cordial saludo para ti y toda tu audiencia. Carlos, son dos proyectos de ley que pueden ser muy importantes. Pero comencemos con el del proyecto de ley del presidente retirado de la manera... o más bien dejado de lado por él mismo para reponerlo. Esto es lo más vergonzoso. Él hace un proyecto de ley para que los ministros no puedan ser repuestos. Sin embargo, en la primera oportunidad que tiene, se va contra su propio proyecto de ley. ¿Cómo entendemos esto? Sí, Carlos, es un escándalo político esto que nos hace quedar muy mal a nivel internacional, ¿no? Imagínate que los embajadores que están en Bolivia se dan cuenta por las noticias de estas acciones que tiene el presidente y nos hace quedar muy mal a todos, porque no es posible ni aceptable que un presidente te presente un proyecto de ley hace poco tiempo atrás, estamos hablando del 19 de abril de este año, donde establece los efectos de la censura de manera perfecta, te diría yo, de acuerdo a lo que está en la Constitución, en la Ley 1350 y en la sentencia 020 del Tribunal Constitucional, y con el efecto principal de que el ministro censurado y destituido por censura no puede ser designado nuevamente en el mismo cargo. Sí. Inclusive, él le agrega un artículo a esta ley y dice que el nuevo ministro que lo reemplaza al destituido por censura tiene 90 días para dar un informe donde especifique cuáles son las medidas para corregir las políticas observadas y censuradas en la Asamblea. Y resulta que a la vuelta de la esquina lo que firma con la mano lo borra con el codo cuando lo designa en el mismo cargo al ministro del Castillo, burlándose de su propio proyecto de ley, ya ni qué decirte, violando la Constitución, la Ley 1350 y la sentencia 020. Entonces realmente esto es totalmente vergonzoso, no es digno de un mandatario de Estado, nos hace quedar muy mal a los bolivianos y te demuestra el temple de presidente que tenemos, pues, que por darle contento a un ministro, que en realidad el ministro debería ser el fusible y no el presidente, claro. O sea, el presidente se convierte en fusible del ministro y hace todas estas violaciones a la Constitución, a la ley, a la sentencia y deja de lado su propia ley para mantenerlo en el cargo al ministro de gobierno. Entonces, parece que el ministro de gobierno es más importante que el presidente, Carlos. Sí, yo también creo, o puede ser, como yo digo, la punta de lanza para atreverse a pelear con Evo Morales. Probablemente sea el actor central en esa pelea, sí. ¿No? En esa trifulca. Ahora, vos estás pidiendo la reposición del proyecto de ley que se discuta primero en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. A ver, ya está en la Comisión de Constitución este proyecto de ley. Entonces, lo que le he pedido al presidente de la Comisión de Constitución, le he pedido que se le dé trámite de urgencia, porque están utilizando como pretexto el propio ministro de Justicia que tenía que ser interpelado hace 2 días, se ha reprogramado para octubre esta interpelación, porque el ministro de Justicia dice que mientras no se adecúe la ley 1350 a la sentencia constitucional 020, no puede llevarse adelante ninguna interpelación. O sea, imagínate, Pero eso es de su cosecha de él, ¿no? Es su cosecha de él. Es cosecha de él. Él es el juez de la postergación de su propia censura, el ministro. Y usa como argumento este falso pretexto. Entonces, yo le digo a Jáuregui, al presidente de la Comisión de Constitución,
hay que apurar el tratamiento de este proyecto del presidente y además este proyecto va a tener unanimidad de votos, porque es un proyecto que así como está pues de acuerdo a la Constitución, a la ley, a la sentencia. Entonces, todos vamos a votar por unanimidad, o sea, ahí no va a haber ninguna discrepancia. Y resulta que ahora ya se han inventado una consulta al Tribunal Constitucional en el mes de abril para que el Tribunal Constitucional, el propio presidente, imagínate, manda consulta del Tribunal Constitucional su proyecto de ley como si fuera inconstitucional, este que estamos hablando, el de la censura. O sea, él lo está sometiendo, antes de que se trate, lo está sometiendo, eso que se ha inventado, a control de constitucionalidad, antes que se trate y se apruebe. Han hecho esa jugada. Según los datos registrados en el TCP, esto lo habría hecho a los pocos días que lo presentó en abril. Yo tengo mis dudas, si es que eso responde a esa fecha o han hecho toda esta jugada y esta triquiñuela para tratar de quitarle las castañas del fuego al presidente con su propia contradicción. Pero no deja de ser una contradicción que el propio presidente somete en consulta su proyecto de ley que además está adecuando lo que dice la sentencia constitucional 020. O sea, eso ya no debería ir en consulta de ninguna naturaleza. Ahora, lo de Lima es peligroso porque está condicionando el cumplimiento de la Constitución. Exactamente, esa es la observación que yo le hice. Le dije, no puede ser que dejemos, y al propio vicepresidente del Estado, no puede ser que dejemos en suspenso, que dejemos en paréntesis, que interrumpamos la vigencia y la aplicación de una figura central de la Constitución que tiene que ver con la responsabilidad política, porque la censura no es responsabilidad jurídica, no es responsabilidad penal, es un mecanismo de fiscalización para hacer efectiva la responsabilidad política de un gobierno a través de sus ministros. Y eso no lo puedes dejar pues colgado en el aire, en el limbo, Carlos. Y eso es lo que están queriendo hacer. ¿Y cómo está la correlación, independientemente que lo hayan mandado Sucre o no, cómo está la correlación? ¿Hay posibilidades de que esto se aplique? ¿O por lo menos se apruebe para que vaya a plenario? Habría la mayoría para tratar de forzar, por decir así, que se trate este proyecto de ley, pero el problema es que los presidentes de comisión de cámaras y el de la asamblea, bueno, en este caso, como es un proyecto de ley, no entra a la asamblea, entran las cámaras por separado, pero los presidentes de cámaras y de comisión son los que pueden poner la lista de la convocatoria. Esa es la debilidad, o sea, ahí tenemos que hacer una presión dentro de la Comisión de Constitución para que se trate cuanto antes, pero ya Jáuregui ha anticipado que mientras no responda esa consulta sobre ese proyecto que ha hecho sobre su propio proyecto ante el tribunal del presidente, que la Comisión de Constitución no lo va a tratar. Ese es su argumento ahora para dejar colgadas todas las interpelaciones y suspendidas sine die. Pero yo te pregunto, ¿es posible que el Tribunal Constitucional pueda recibir una notita de si es correcto lo que está planteando Lima o no es posible? Ya que están jugando en el tribunal, habría que jugarles ahí también. Claro, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional lo recibe, o sea, recibe la consulta y es la comisión de admisión la que se pronuncia si la va a aceptar o no la va a aceptar. Ahora, obviamente, tu argumento y tu recomendación es muy buena porque hay que hacerle conocer al Tribunal Constitucional que esta consulta tiene por objetivo no un verdadero control de constitucionalidad de esa ley, sino el objetivo de esta consulta es dejar en el limbo todas las interpelaciones. Ese es un mecanismo y el otro que tenemos, tú sabes que todavía está vigente la primera ley del Tribunal Constitucional, donde dice que a través de una ley interpretativa, que una vez la utilizó Evo Morales para un fin avieso, justamente de su primera inconstitucional postulación, pero que la Asamblea puede con 2/3 hacer una ley interpretativa sobre un tema de la Constitución que necesite mayor claridad o mayor precisión. A mi criterio no lo necesita el artículo de la censura, pero si asumimos que lo necesitaría, tenemos la mayoría suficiente de 2/3 como para poder hacer esa ley interpretativa copiando los mismos contenidos de la ley del presidente Arce. Es decir, que por más que el ministro Lima nos quiera bloquear con sus triquiñuelas y sus tretas,
nosotros podemos trasladar ese contenido a esta ley interpretativa y lograr cuanto antes, Carlos, definir esto, porque no se puede quedar pues en el limbo en la figura de la interpelación que está en la Constitución. Y es como vos decís, mira, artículo 3, la censura tiene por efecto la remoción o destitución del presidente. 2, la o el presidente del Estado en un plazo máximo de 48 horas de conocida formalmente la decisión deberá remover o destituir al ministro. 3, la o el ministro censurado no podrá ser restituido en el mismo cargo dentro del periodo constitucional. Es perfecta. Perfecta. Bueno, hay gente que la única cosa perfecta que hace en su vida la termina echando a perder por cualquier otra cosita bien que va a hacer. Sí, pero la vamos a rescatar, le vamos a copiar en la ley interpretativa, Sí, igual, sí, tal cual, vamos a sí. hacer un delito ¿cómo se llama?, de apropiación intelectual. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto va, ustedes van a seguir peleándola. Sí, claro, por supuesto. Y la otra pregunta que te quería hacer, este proyecto que has presentado de distribución equitativa de los recursos públicos destinados a propaganda y publicidad, tiene que ver con, por supuesto, con el penosísimo caso del cierre de Página 7. Exacto, Carlos. La forma más insidiosa y más perversa para generarte autocensura en los medios de comunicación es la distribución de plata de todos los bolivianos para que diferentes instituciones del Estado, entre ellas el gobierno nacional, contrate publicidad en medios de comunicación. Entonces, con este mecanismo perverso, chantajean a los medios, los extorsionan, quieren que se autocensuren, y como consecuencia de esto se ha llegado a dar esta situación crítica, por ejemplo, de Página 7, porque Página 7 claramente ha dicho, nos han sometido a una asfixia económica de parte del gobierno nacional que nos ha sido imposible mantener y sacar a flote el periódico. Entonces, como esta plata que se destina a publicidad para favorecer a unos por parte del gobierno y perjudicar a otros, no es plata del gobierno, sino es plata de nosotros, que la pagamos con los impuestos. En esta ley lo que yo planteo es que haya una distribución equitativa, de acuerdo obviamente a la característica del medio. No es lo mismo un medio tradicional que internet, página web, no es lo mismo la radio que la televisión, el periódico, etcétera, o la cantidad de audiencia que tenga cada medio, etcétera. Pero que los que hagan esa distribución sean las propias asociaciones de medios y de periodistas anualmente sobre la base del principio de autorregulación que está en la Constitución, para que no haya este sesgo y esta manipulación de parte de cualquier gobierno que quiera hacer una mala distribución y que no sea equitativa. Y que el ministro de Economía esté obligado, sobre la base del reporte que cada año para la ley del presupuesto le mandan todas las instituciones del nivel central, porque a nivel subnacional hay una ley subnacional para ello que podrían tomarla de modelo, esta la nacional, que le llegue el reporte de todo lo asignado en la partida específica a estos gastos de propaganda y publicidad estatal. El legislativo, el ejecutivo, el electoral, el judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría, todas estas instituciones, las empresas del Estado, yacimientos, ENDE, etcétera, todas esas que tienen alto gasto en publicidad. Y que las asociaciones de periodistas y de medios, en coordinación con la diferente categoría de medios, hagan anualmente, sobre la base de un protocolo que ellos mismos establecerían, sobre ese protocolo hagan anualmente esa distribución y esa distribución tenga carácter vinculante para todas estas instituciones del Estado y para que ningún medio de comunicación se quede legal, por supuesto, no medios ilegales, ¿no?, que también algunas veces se abren, pero medios legales de comunicación no se queden al margen de la distribución, así sea en una pequeña cantidad de recursos que les toque. Entonces, ese es el tema que plantea esta ley y que probablemente si lo hubiéramos tenido en vigencia cuando la planteé el año pasado y si se hubiera aplicado esto, otra hubiera sido la situación de Página 7. Mira, yo tengo pleitos grandes con el gobierno, el gobierno de Evo Morales precisamente sobre el tema, porque yo le reclamé en una oportunidad al ministro Canelas cuando era ministro de Comunicaciones, y yo le reclamo y le digo, aquí tienen que distribuir por rating.
o por lo menos por acercamiento y por penetración. Al final terminó diciéndome que ellos hacen lo que les da la gana. Así, entre ida y vuelta, tuvimos 4 o 5 cartas de ida y vuelta, y es prácticamente imposible. Vos sabés que hay canales aquí que, claro, tuvieron buen nombre, tuvieron estas cosas, pero que no los escucha nadie, y sin embargo reciben una cantidad impresionante de plata. Y hay otros medios que sí son escuchados, pero reciben una desproporción de dinero que no tiene sentido, porque eso no debe entrar. Yo te garantizo que hay medios en Bolivia que están recibiendo más plata que el presupuesto que tenía fijado el Estado para la publicidad de ese año. Entonces, ¿cómo se puede trabajar así? Exacto, y si te fijas, uno de los parámetros que pongo en este proyecto de ley es que sea la cantidad de audiencia, o sea, el rating que tenga el medio, uno de los indicadores para que las asociaciones de medios y periodistas, sobre la base del protocolo que ellas mismas diseñen, establezcan la pauta de distribución anual, los porcentajes y las formas de distribución. Lo importante es que esta decisión por la autorregulación constitucional sea de los propios medios y de los periodistas. Claro, alguna asociación en ese momento cuando presenté dijo, no, nosotros no queremos asumir esa responsabilidad, que sea nomás el Estado o el gobierno el que determine eso. Pero yo creo que es un desafío interesante para las propias asociaciones de prensa y los medios, la Asociación de Medios, Carlos, ¿no? Que asuman también esto de la autorregulación a plenitud. Eso sería saludable para la propia sociedad boliviana. Yo no lo veo una cosa que sea muy difícil de hacer o de lograr. No es difícil. Lo que tendrías que tratar de hacer es que entren las empresas publicitarias también, porque las empresas publicitarias son las que saben a quién ponerle. Las empresas publicitarias serias saben exactamente a quién ponerle publicidad. Pero se topa con el problema de Página 7 en el último tiempo, que es el paradigma que tenemos que tocar hoy día. A Página 7 todo el mundo sabía que tenía buena circulación y estas cosas, pero nadie se animaba a ponerle publicidad porque lo presionaban desde el poder. Exacto, ese es el problema. Entonces con eso te generas pues la censura y la autocensura, ¿no? Y esa es la forma de violentar la libertad de expresión y las bases de la democracia, porque sin periodismo independiente, sin prensa independiente, Carlos, o sea, es una democracia de caricatura, no es una democracia de verdad la que estarías viviendo, ¿no? ¿Estás en posibilidades de reponer este proyecto? Ya lo he repuesto, está totalmente abierto a todos estos aportes. Ojalá que las asociaciones de medios y de prensa logren también de alguna manera generar un ambiente por lo menos de debate y de discusión, y yo creo que esto sería positivo para el país, porque si no empezamos a debatir estos temas y no empezamos a generar una especie de levadura del termómetro social en esto, entonces no vamos a ir avanzando en la democracia, en el desarrollo y la consolidación de la democracia. Esperemos que también la Asociación de Medios y la Asociación de Periodistas logre generar un impulso, por lo menos para debatir estos temas, pero la ley está ahí, está repuesta y por supuesto que está abierta a todas las modificaciones que sean convenientes. Bueno, vamos a tratar de mover desde Santa Cruz y hablar con nuestro sindicato, con nuestra federación, y luego veremos lo demás. Te agradezco mucho, vamos a estar atentos son 2 temas para mí muy importantes que tendrían que resolverse rápidamente. Gracias. Ok, un gran saludo, Carlos. Igualmente, abrazo. Ya. Pues así es esto. 2 proyectos que tienen, claro, les ha dolido la cabeza en el poder, porque le está pidiendo tratamiento urgente por tiempo de materia del proyecto de ley presentado por el presidente, pero ya sabemos que lo han desviado. ¿Cómo puede ser que el presidente mande su propio proyecto de ley al Tribunal Constitucional? Está pidiendo permiso, que además no puede. Es aberrante todo esto. Y el otro, muy buen proyecto de ley para la distribución equitativa de los recursos de público destinados a propaganda y publicidad. Creo que son 2 buenas cosas. Vamos avanzando entonces. Nos vamos al corte y volvemos al tiro. Dale.
BYD continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BYD para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BYD, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.